Bienvenidos a este nuevo video de Orígenes Partner, donde por fin pondremos en práctica todo lo aprendido en los últimos videos y veremos un caso de la vida real. El motivo de consulta que traigo a colación es uno de los motivos más comunes que recibimos a diario en nuestra consulta. Y ese es, tengo muchas cosas en el intestino. ¿Cuál es la historia de mi paciente? Es una paciente femenina de 31 años de edad que trabaja en las Naciones Unidas. Por este motivo está en viajes constantes y de hecho hace 6 meses había viajado al Amazonas. Ella asiste por un cuadro clínico desde la infancia que se ha exacerbado en los últimos años, pero refiere ha adquirido su pico de máxima intolerancia en los últimos 3 meses, que consiste en distensión abdominal, dolor y gases. Refiere toda su vida ha estado en múltiples dietas con el objetivo de bajar de peso y actualmente refiere es intolerante a cualquier alimento que consume, pues cualquiera le produce estos síntomas mencionados. Adicionalmente a esto, refiere que hace 2 meses tuvo una hospitalización por fiebre de origen desconocido. Después de hacerle muchos estudios, jamás se llegó a encontrar la causa de esta fiebre. Como hallazgo incidental relevante se encuentran nódulos pulmonares en la TAC, los cuales se encuentran pendientes para ser biopsiados. Indagando sobre sus hábitos de vida, ella generalmente duerme bien, es un sueño reparador de aproximadamente 8 o 9 horas, sin embargo le cuesta mucho levantarse. En cuanto a su energía, ha estado muy fluctuante, hay días en donde siente que puede hacer todas sus actividades sin ningún problema, mientras hay otros que se siente demasiado cansado. Los niveles de estrés han estado un poco bajos en el último mes, sin embargo también fluctúan mucho debido a su trabajo y considera que es una persona muy ansiosa. En cuanto a sus hábitos alimenticios, hoy tiene buenos equilibrios en sus alimentos, consume buenas fuentes de proteína, consume vegetales, trata de evitar alimentos proinflamatorios como lo es el gluten, los lácteos, el aceite de canola y el azúcar. Respecto a su hidratación, ella comenta tomar 2,5 litros aproximadamente al día de agua filtrada sin agregarle ninguna otra cosa adicional. Su actividad física realiza spinning 3 veces a la semana. Frente a la revisión de sistemas encontré positivo 3 cosas. Primero, en cuestiones de tracto genitourinario, infecciones urinarias recurrentes, puede llegar incluso a tener 4 episodios de estas en el año. En cuanto a la parte digestiva, ya hemos hablado un poco más en detalle, deposiciones diarias, sin embargo refiere por lo menos 3 veces al mes episodios de diarrea líquida, distensión abdominal, dolor y gases constantes. Y en cuanto a la piel, descubrimos que tiene una dermatitis ocasional en mano. Como antecedentes relevantes, tiene patológicos varicela y paperas cuando era niña y hace 5 años realizaron un diagnóstico de hipotiroidismo, la cual se encuentra en suplencia. En cuanto a quirúrgicos, le realizaron un colgajo por un accidente en moto en el brazo derecho y adicionalmente tuvo una resección de un quiste del seno derecho hace 10 años. Actualmente está solamente con su levotiroxina de 50 microgramos y en ocasiones utiliza la trimobutina para manejo sintomático gastrointestinal con evolución parcial. Al examen físico encuentro estos 4 hallazgos que me llaman mucho la atención. Primero, tenemos edema de miembros inferiores. Segundo, hay una distensión abdominal y dolor a la palpación generalizada. Tercero, hay una dermatitis activa en región de manos. Y cuarto, hay una palidez generalizada mucocutánea. Mi impresión diagnóstica aborda 3 pilares fundamentalmente. Primero, nuestra paciente claro que tiene una disfunción gastrointestinal. Sin embargo, tiene unos síntomas muy crónicos y síntomas muy inespecíficos. Entonces mi pregunta es, ¿será que tiene permeabilidad intestinal? ¿Será que tiene algún trastorno de mala absorción? Y si sí, ¿será que son grasas, proteínas o carbohidratos? Yo pienso que mi paciente está cursando con un alto nivel de toxicidad, pero ¿de qué tipo? Fúngica, bacteriana, parasitaria, viral. Adicionalmente, mi paciente ha recibido por muchos años muchos antibióticos, los cuales podemos estar enfrentándonos a un tipo de disbiosis. ¿Será que además de esa disbiosis puede estar llegando a ser un SIBO o un SIFO? Adicionalmente, mi paciente tiene una disfunción de su eje HPA, que es muy importante trabajar concomitantemente a todo su soporte gastrointestinal. Y tercero, hay una disfunción mitocondrial debido a sus fluctuaciones de energía y a la fatiga mencionada en revisión por sistemas. La medicina funcional siempre nos enfoca en que lo primero que debemos garantizar en nuestros pacientes es su tracto gastrointestinal,
Por este motivo, no dudé ni un segundo que mi paciente era la mejor candidata para un GI Effects. Estos son los resultados. Recordemos que la portada me va a dar una calificación 0, significa que no está tan severa el compromiso en este tipo de ítems, y 10 es que hay mucho compromiso. En términos generales, se observa que mi paciente tiene problemas principalmente en un tema de disbiosis y desbalances metabólicos. Sin embargo, no se confíen en estos marcadores. Siempre es muy importante revisar marcador por marcador, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Primera página, hablamos de la abundancia comensal de mi paciente, que claramente está severamente disminuida. Cuando evaluamos los dos patrones de inflamación y de producción de metano, nos damos cuenta que mi paciente no tiene casi bacterias productoras de metano per se, sino que por el contrario está llevando a cabo un proceso inflamatorio importante. ¿De qué tipo? Vamos a averiguarlo en las siguientes diapositivas. En la siguiente gráfica ya comenzamos a ver un poco más en detalle qué tipos de bacterias tiene ausente mi paciente. Si nos damos cuenta, solamente hay 3 grupos de familia que tiene dentro de rangos de normalidad, mientras que el resto está por debajo del rango saludable, e incluso no tenemos absolutamente nada de bacterias eucariotas phylum. En conclusión, nuestra paciente tiene una disbiosis severa, más que todo por deficiencia de bacterias, y ya vamos a entrar en la siguiente diapositiva un poco más en detalle de qué tipo de bacterias son. Pero por ahora centremos nuestra atención en el resto del proceso. ¿Cómo está su digestión y absorción? En términos generales tenemos una buena elastasa pancreática, que nos habla de una buena absorción de carbohidratos. Tenemos buena absorción de proteínas, aunque se está yendo un poco hacia el límite superior. ¿Qué significa eso? Que probablemente mi paciente no está absorbiendo toda la proteína que está consumiendo. Ahí sería importante fortalecer pH gástrico, recordar todas las alternativas que tenemos para mejorar la acidez como tal del ácido clorhídrico, pero pues por ahora la proteína igual está en rangos de normalidad. Tenemos un poco de alteración en la absorción del colesterol y de los fosfolípidos. Recordemos que ambas moléculas son supremamente importantes, y al encontrarse disminuidas en el GI Effects tenemos una idea de que la paciente no está teniendo adecuado consumo de grasas saludables en su dieta, y es muy importante reforzarlo. Recordemos que si estuvieran aumentadas estaríamos hablando de un proceso de absorción, ¿sí? Que la paciente toda la grasa que consume la está excretando. Este no es el caso, por el contrario, casi no se encuentran fosfolípidos en materia fecal, lo que nos habla de que la paciente no está consumiendo lo suficiente grasa adecuada. Pasamos a los procesos inflamatorios, y mi paciente es una IgA aumentada. Eso me habla que la salud de su membrana no es la adecuada, su membrana está inflamada. Es importante que comencemos un tratamiento antiinflamatorio, pero más importante es preguntarnos el por qué esta membrana puede estar inflamada. Puede ser por su proceso de disbiosis, y también vamos a ver que más adelante tenemos un proceso infeccioso importante, y así al centrarnos más en la causa y corregir la causa podemos corregir este tipo de inflamación. Continuando con la lectura, podemos ver una alteración de los ácidos grasos de cadena. Esto lo veo reflejado por el aumento de propionato y una disminución del acetato. Este desbalance también se puede explicar por la disbiosis de deficiencia que tiene mi paciente actualmente. Y por último, ya hablando de beta-glucuronidasa, entiendo un poco más cómo está la salud de los colonocitos de mi paciente. Recordemos que la beta-glucuronidasa es muy importante para conjugar moléculas como lo es toxinas, moléculas cancerígenas y hormonas, especialmente el tema de estrógenos, y también otro tipo de medicamentos y drogas, por lo cual me preocupa que mi paciente no tenga la capacidad de hacer este tipo de conjugación. Mi paciente es candidata del uso de calcio de glucarato, que va a ayudar a disminuir los niveles de esta beta-glucuronidasa y que pueda llevar a cabo estos procesos de conjugación de una manera fisiológica y adecuada. Seguimos con la lectura y tenemos ya por PCR una evaluación exacta de cada una de las bacterias comensales que debemos tener. El laboratorio me reporta que mi paciente carece de 10 tipos de bacterias comensales, y es fundamental devolverle el equilibrio de la flora a mi paciente. Recordemos que la flora bacteriana tiene más del 90% de la producción del sistema inmunológico y más del 85% de la producción de serotonina, fundamental para la salud en general de mi paciente. Y recordemos que esta disbiosis en gran parte es lo que puede estar ocasionando el resto de problemas de tipo inflamatorio, de tipo de desbalances metabólicos, y probablemente también esta disbiosis es lo que permitió que mi paciente tenga unos niveles tan altos de toxicidad. Hablemos un poco más de esa toxicidad.
Entonces acá vemos como tal los reportes de los cultivos y encontramos que mi paciente tiene 1, 2, 3, 4 bacterias adicionales que no deberían estar en el tracto gastrointestinal y 3 hongos. Si vemos la clasificación de las bacterias, 2 de esas bacterias, la cual es la alfa hemolítica Streptococcus y la Enterobacter cloacea, la Klebsiella oxytoca y Enterococcus fecalis son las bacterias que no debería tener ahí. Dentro de esas 4 hay 2 potencialmente patógenas. Recordemos que toda bacteria potencialmente patógena debe ser erradicada, o en otras palabras, debe recibir un tratamiento pertinente para su tratamiento como tal y su erradicación de población. Tenemos 3 tipos de hongos, 2 de la familia de las cándidas y 1 de la familia de la rhodotorula. Todo hongo debe ser tratado. Se revisan los parásitos por microscopia y por PCR, los cuales ambos son negativos. Mi paciente no tiene parásitos actualmente. Es negativa para sangre oculta en materia fecal como predictor de riesgo de cáncer de colon. Y tenemos una sonulina en teoría en rangos de normalidad, pero hacia el límite superior. Recordemos que la sonulina es el gold estándar para saber si mi paciente tiene permeabilidad o no. En este momento no hay una permeabilidad intestinal per se, sin embargo, miremos que el valor máximo es de 161 y mi paciente está en 148. Recordemos que la membrana de mi paciente, 1, no tiene suficientes fosfolípidos, pues ella no los consume en la dieta y no podemos tener una buena regeneración de la membrana. Y segundo, tenemos una inflamación por IgA. Eso está comenzando a generar una posible permeabilidad que en este momento no está como tal la ruptura de la membrana, pero si no comenzamos a corregir las causas, podemos comenzar a tener una permeabilidad intestinal en un par de días o meses. Por último, les quiero mostrar el antibiograma. El antibiograma me revela las 2 bacterias que son potencialmente patógenas. Vemos que ambas son resistentes a la ampicilina y de hecho el Enterobacter cloacea es un poco más resistente a otro tipo de antibióticos. Sin embargo, ambas bacterias son sensibles a la ciprofloxacina, tetraciclina y trimetoprim-sulfa. Estos pueden ser tratamientos adecuados para la erradicación de ambas bacterias. Si podemos observar, ninguna de las bacterias tiene una buena inhibición frente a agentes naturales. Una buena inhibición se consideraría que la barra estuviera muchísimo más hacia la derecha y tenemos una inhibición parcial, por lo cual sé que mi paciente necesita sí o sí manejo antibiótico para el control de la población de estas bacterias. Y por último vemos los hongos, en donde la rhodotorula tiene una buena inhibición en cuanto a nistatina, sin embargo las cándidas no tienen tan buena sensibilidad. Las cándidas se describe que tienen una mejor sensibilidad frente a medicamentos como lo es los azoles, el fluconazol principalmente en nuestro país lo podemos conseguir, y tiene mejor respuesta frente a la familia de las cándidas. La cándida parapsilosis tiene muy buena inhibición con la berberina, podríamos apoyarnos en este suplemento natural. Sin embargo, el resto de agentes naturales no tienen muy buena inhibición en ninguno de los hongos. Entonces sabemos que a esta paciente también debemos dar manejo antifúngico. Conclusiones. Tenemos 5 conclusiones principalmente. Quiero impactar un poco más en la dieta de mi paciente en cuanto al consumo de grasas saludables. Tenemos una IgA positiva como marcador inflamatorio. Debemos hacer un proceso antiinflamatorio. Tercero, pila siempre con esas beta-glucuronidasas. Se pueden convertir en una deficiencia de metabolismo y de deconjugación de moléculas importantes que pueden convertirse en un problema más adelante, por lo cual siempre es muy importante disminuirla y siempre tratar la causa, que posiblemente en este caso es la disbiosis tan severa. Es muy importante dar siempre el calcio de glucarato para soportar a esta paciente. Una disbiosis severa por una deficiencia es muy importante. Inicio de la repoblación. Recordemos que gran parte de las razones por las que los hongos logran entrar a tracto gastrointestinal y de manera sistémica es debido a una disbiosis por deficiencia. Y por último, pues tenemos una alta carga patógena de tipo bacteriana y fúngica que debemos atacar. Les cuento un poquito qué ha pasado con mi paciente para finalizar. Hicimos el manejo que les planteé en la diapositiva anterior por un mes aproximadamente. Ella refiere que ha tenido una mejoría de un 70% de los síntomas. Ha mejorado mucho su ansiedad. Recordemos que
Las bacterias producen más del 85% de la serotonina. En gran parte pienso que esto pudo haber sido un factor beneficioso para ella. Está teniendo deposiciones diarias de Bristol 4, no ha vuelto a tener episodios de diarrea y ha tenido una mejora de la tolerancia alimenticia. Algo muy interesante de este caso es que infectología, debido a la fiebre de origen desconocido y el hallazgo incidental de nódulos pulmonares, decidió hacer una biopsia en donde sale un proceso fúngico a nivel pulmonar. Es un hallazgo muy interesante. Seguramente ese hongo pudo haber ingresado al sistema debido a la disbiosis severa que mi paciente estaba teniendo. Sabíamos que había hongos en tracto gastrointestinal, ya habíamos iniciado un manejo antifúngico. Claro, al ser unos nódulos pulmonares, pues se debió escalar el manejo de los azoles. Mi paciente actualmente está con itraconazol para manejo como tal pulmonar. Pero me parece un caso muy bonito para entender que todo comenzó y todos los problemas de mi paciente iniciaron a nivel intestinal, y al nosotros comenzar a arreglar tracto gastrointestinal, más del 70% de la evolución de la paciente mejora. Claro, es muy importante entender que esto es un proceso. Yo no pretendo arreglar los problemas ni de esta paciente ni de ningún paciente en un mes. Apenas vamos en la fase 1 de tratamiento. Nuestra fase 2 de tratamiento iría dirigido ya a terminar de sacar cargas patógenas de tipo bacteriano. Y recordemos siempre los procesos de las 5 R's de tracto gastrointestinal y seguirlos siempre. No necesariamente tiene que ser en ese orden. Podemos hacer varios pasos concomitantemente, que es lo que hemos hecho con esta paciente, y hemos obtenido muy buenos resultados. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Gracias a un examen como estos y a tener esta herramienta, yo pude llegar a todas estas conclusiones que posiblemente no hubiera podido llegar ni por clínica ni por los exámenes que manejamos de manera más convencional. De hecho, mi paciente estuvo hospitalizada más de un mes, donde le hicieron todos los exámenes y no se pudo dar realmente con la causa de esa fiebre de origen desconocido. Entonces el mensaje va a que se motiven a ofrecer esta herramienta tan bonita para sus pacientes y que puedan mejorar mucho su práctica clínica. Sigan muy sintonizados con el canal, se vienen cosas muy interesantes. Vamos a seguir hablando no solo de GI Effects, sino de otros exámenes que son unas herramientas fantásticas para nuestros pacientes.